¿Estás seguro de que estás entrenando de la mejor manera posible? Hay errores muy comunes que pueden estar limitando tus progresos en los entrenamientos de fuerza y de volumen muscular. En este video te voy a mostrar los 8 errores más frecuentes y cómo corregirlos para ganar fuerza, masa muscular y evitar lesiones. Y quédate hasta el final porque ahí vamos a ver un error que estoy seguro que muchos cometen, pocos tienen en cuenta y sin embargo tiene muchísima importancia a la hora de obtener resultados en tus entrenamientos de gimnasio y vas a ver lo simple que es modificarlo. Vamos a ello. Empezamos con el error número 1, no priorizar la técnica. Sin lugar a dudas, uno de los errores más comunes es enfocarse en levantar peso pero sin dar importancia a la técnica. Y lo cierto es que si no realizas correctamente los ejercicios, no solamente vas a reducir su efectividad, sino que también vas a aumentar el riesgo de lesiones. Por eso asegúrate de aprender y ejecutar correctamente cada ejercicio antes de aumentar la carga, antes de subir los pesos con los cuales los haces. En 2 de los siguientes puntos vamos a ver aspectos que tienen que ver directamente con esto y con el modo de ejecución. Espera un poquito más que ya viene. Vamos con el error número 2. Que es entrenar siempre igual. Nuestro cuerpo se adapta rápidamente a los estímulos y si hacemos siempre lo mismo, estaremos estancados. Repetir la misma rutina con el mismo peso y repeticiones va a hacer que lleguemos a un punto en que dejemos de progresar. Por eso la clave es aplicar uno de los principios básicos del entrenamiento, el de sobrecarga progresiva, aumentando poco a poco la exigencia del entrenamiento a partir de hacerlo con más pesos. En este sentido, una buena idea es empezar con un peso más bajo que te permita ejecutar correctamente cada ejercicio y hacer con eso un número relativamente alto de repeticiones que puede estar entre las 15 y las 20 por cada ejercicio. De esta forma vas a ir aprendiendo e incorporando esa técnica y a partir de esto vas a ir subiendo los pesos y bajando la cantidad de repeticiones hasta llegar a un equilibrio que te permita hacer entre 8 y 10 repeticiones por cada ejercicio. A esto, por supuesto, lo vas a hacer, como dijimos antes, de forma progresiva, con el correr de los días y de las semanas. Vamos ahora al error número 3, no controlar los descansos. El descanso entre series es fundamental para la efectividad del entrenamiento. Por un lado, si descansas demasiado tiempo, perdés intensidad, pero por el otro, si descansas demasiado poco, no vas a poder rendir bien en la siguiente serie. Por eso, ajusta el descanso de acuerdo a los objetivos que tenés con tu entrenamiento. Si bien cada caso es particular, en promedio, para fuerza máxima, descansa entre 2 y 3 minutos entre cada ejercicio, para hipertrofia, entre 30 y 90 segundos, y para resistencia muscular, menos de 30 segundos entre cada ejercicio. Seguimos con este conteo. El error más común número 4 es descuidar la nutrición. El entrenamiento por sí solo no es suficiente. Para ganar músculo y fuerza también necesitas consumir la suficiente cantidad de proteínas, de carbohidratos y también una buena cantidad de calorías, por supuesto, calorías que provengan de alimentos y de macronutrientes de calidad. Grábatelo, sin una buena nutrición no vas a ver resultados por más que te pongas azul, morado, levantando fierros. Error número 5, no variar los ejercicios. Si siempre haces los mismos ejercicios básicos y no incluís ninguna variante de ellos, ciertos músculos pueden quedar rezagados en tu cuerpo. Por eso incorpora diferentes ángulos y variantes para estimular a tus músculos de una forma más variada y completa. Error número 6, ignorar la recuperación. Dormir mal, no hidratarse o entrenar sin el descanso adecuado entre cada sesión puede sabotear tus objetivos. Hay algo que es sumamente importante en esto y que tenés que recordarlo siempre. El músculo crece cuando descansa, cuando se recupera, no cuando estamos trabajando sobre él. Asegúrate de dormir bien, descansar lo suficiente entre cada sesión, hidratarte bien, nutrirte bien y permitir que tus grupos musculares se recuperen antes de volver a entrenarlos. Y para esto, una buena práctica es dividir a tu cuerpo en partes y entrenar cada parte en un día específico, algo así como
una obra de teatro que se ensaya por partes, y esto se va a acomodar de acuerdo a la cantidad de días que dediques a estos entrenamientos de fuerza o de volumen muscular. Por ejemplo, una persona que entrena 2 días por semana en el gimnasio podría dedicarle cada día, cada sesión, a 2 grandes grupos específicos, mientras que una persona que entrena 5 o 6 días a la semana debería buscar restringir un poco estos grupos y, por ejemplo, un día a la semana entrenar pecho, hombros y tríceps, otro día tren inferior, donde entrenaría las piernas, incluyendo isquiotibiales, cuádriceps y gemelos, y al tercer día dedicarlo a espalda, bíceps y abdominales. De esta forma, cuando llegues al cuarto día, repetís la secuencia de la primera jornada y le estás dando a tu cuerpo el suficiente descanso para que esos músculos ya lleven 2 días de recuperación y así estén listos, óptimos para volver a darle un estímulo. Pasamos ahora al error común número 7, no entrenar con la suficiente intensidad. Siempre que entrenes con pesos que te resulten relativamente cómodos, no vas a llevar a tus músculos al fallo o cerca de él. Y si lo que buscas es crecimiento muscular, no vas a estar estimulándolo para eso. Y tanto para el volumen muscular como para la fuerza, la intensidad es clave. Repasá lo que vimos en puntos anteriores, estos consejos para ir subiendo los pesos de acuerdo a cómo te vas adaptando a cada ejercicio. Y atención con el error número 8 porque es muy común y vas a ver que también es muy fácil de solucionarlo. El error consiste en no aprovechar correctamente la fase concéntrica y excéntrica de cada ejercicio. Sea cual sea el ejercicio, el movimiento que vas a hacer, en cada repetición estás activando 2 fases. Primero, la fase concéntrica, que es cuando levantás el peso, por ejemplo, al contraer un bíceps, al empujar un press de banca o al subir en una sentadilla. Y luego de eso viene la fase excéntrica, que es cuando bajás el peso de forma controlada, y esta fase es fundamental para generar tensión muscular y estimular el crecimiento del músculo. Y ahí está el error, porque muchísimas personas descuidan la fase excéntrica, que es cuando estás bajando, cuando estás volviendo a la posición inicial, y simplemente dejan caer el peso sin controlarlo y sin darle el tiempo suficiente a esa fase. Si en cambio bajas el peso de forma controlada y lenta, dándole idealmente entre 3 y 5 segundos de recorrido a esa fase, vas a aumentar el tiempo de tensión y vas a maximizar tus resultados. Y en líneas generales, evitar tanto este como los demás errores puede marcar una gran diferencia en tu entrenamiento. Corregilos y vas a notar cómo mejoran tu fuerza, volumen muscular y rendimiento físico. ¿Cometías algunos de estos errores? Contalo en los comentarios, así nos ayudamos entre todos en esta comunidad. Y si te gustó el video, déjale tu me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más consejos sobre entrenamiento. Y si dejas aquí debajo un comentario que contenga la palabra fuerza, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá, que este video te resultó útil, que te sirvió de alguna forma. Nos vemos en el próximo video de este canal para el que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.